Aquellos que no han estado en la serie inicial de Jonás, los pongo en contexto. Jonás es un profeta de Dios en el periodo de Jeroboam II. Dios lo utiliza para profetizar la restauración de Israel y también para predicar a una ciudad pagana como Nínive. Algo constante en el libro de Jonás que podemos notar es la desconexión entre el corazón del profeta y el corazón de Dios. Nosotros, al igual que Jonás, estamos separados de esa desconexión. Nuestro corazón es débil, plagado de pecado, egoísmo, idolatría. Esta desconexión es algo que salta a la luz al leer al profeta. Además, entendemos que en el libro de Jonás, la misericordia de Dios, su santa voluntad y el dominio de Dios sobre toda la creación. La misma creación obedece y se rinde a su creador. El capítulo 3 de Jonás es un punto clave. Después de la desobediencia del profeta en el capítulo 1 y su experiencia en el vientre del gran pez en el capítulo 2, el texto nos sorprende con una frase cargada de esperanza. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Aquí no solo narra la obediencia renovada del profeta, sino también el poder de la palabra de Dios para transformar una ciudad entera. El título del sermón de hoy le he puesto El primer gran despertar, Nínive. Algo que me ha hecho reflexionar profundamente en el libro de Jonás es que yo me siento totalmente desconectado de la voluntad de Dios. Cada vez que estudio el pasaje me encuentro en una incertidumbre. Y es que soy muy parecido a Jonás. No soy parecido a Dios. Si existe algo que Dios me predica en este mensaje, es que estoy desconectado de su corazón. Estoy más conectado con mi carne. Y sus designios son inescrutables para mí. ¿Por qué? Porque cada vez que Jonás hace un acto, me siento más identificado con él. Cuando veo a Jonás desobedecer porque no quiere ir a predicar a Nínive, porque Nínive era una ciudad sumamente cruel y violenta, yo digo, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Es más, si nos ponemos hoy a pensar en aquella persona que tal vez nos ha hecho daño, nos ha ofendido, lo que menos pasa por nuestro corazón a veces es llevar el evangelio. Entonces, deberíamos de sentirnos identificados con Jonás. Las decisiones que posiblemente tomaría yo son las decisiones que toma Jonás y no son las que tomaría Dios. Pero no todo es desánimo. También me hace reflexionar que necesito aprender más de Dios para conocer mejor su corazón, que necesito acudir a Él, acudir más por su consejo y no por el mío. Finalmente, cuando soy honesto conmigo mismo, puedo ver más mi propio engaño, puedo ver más mi débil corazón, puedo entenderlo mejor. Ahora hablaba con un hermano que es interesante porque aunque predicamos esto en el evangelismo, cuando lo hacemos con las personas no creyentes, muchas veces no lo predicamos a nosotros mismos. Cuando hablamos hacia los de afuera decimos, ¿usted se considera buena persona o mala persona? Y ya automáticamente sabemos por dónde vamos a entrarle a esa persona, ¿verdad? Porque casi todos van a decir que son buenos. El tema es que los creyentes también pensamos que somos buenas personas. Pensamos que estamos bien, que somos correctos. Pero la realidad es que estamos desconectados de la voluntad de Dios. Y nuestro corazón es engañoso y nos hace pensar que estamos bien. Me encanta siempre algo que hacía Jonathan Edwards, y era que él se había propuesto en su corazón que todos los días iba a tratar de apuntar cada uno de los pecados que hacía. Y que al final del día entonces iba a decirle al Señor cada uno de los pecados que hizo. Porque eso le hacía recordar qué hombre es Él.
Pero nosotros somos personas olvidadizas y olvidamos también nuestros pecados. Muchas veces cuando vamos al Señor en la noche decimos, Señor, perdona nuestros pecados, pero no decimos cuáles pecados. No decimos lo que hubo en nuestra mente, lo que llegó a nuestro corazón, lo que se ejecutó en nuestra mente, pero tal vez no en nuestras acciones. Es fácil engañarnos. El autoengaño en el creyente es más común de lo que pensamos. Entonces realmente estamos desconectados de la voluntad de Dios, igual que Jonás. Por eso muchas veces cuando leemos a Jonás, lo pasamos por alto y decimos, sí, que Jonás más perverso, más terrible. Pero es que somos iguales a él. Estamos desconectados de la voluntad de Dios y no lo conocemos, no conocemos a Dios. Por eso la importancia de ir a la Escritura y entender a Dios. Es que si no conozco a Dios, ¿cómo puedo obedecerle? Si no conozco a Dios, ¿cómo puedo entender su corazón? Después de esta breve introducción, quiero invitarlos a ir al capítulo 3 de Jonás. A partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar, anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. El uso del verbo vino marca una escena completamente distinta. Existió un antes y un después para Jonás. Jonás en el capítulo 2 está siendo arrepentido, Dios lo está enjuiciando, él es arrepentido. Y ahora vemos el acto más hermoso. Dios lo perdona, lo restaura. Dios dice, voy a volver a Jonás. Todos los actos que continúan es Dios ejerciendo su voluntad. Ese verbo vino significa que Dios se acercó a Jonás. Dios es el que está dando el primer paso. Y es siempre así. Nunca lo hacemos nosotros. Desde antes él sabía el corazón de Jonás. Él trató con Jonás, permitió su desobediencia, permitió que llegara al barco, permitió que fuera hundido, permitió que el pez lo tragara. Y ahora nuevamente él ejerce su voluntad y dice, vino. Él nuevamente se está acercando a Jonás. Y es así, de la misma manera en que él ejerce su voluntad con nosotros y su misericordia. Él viene nuevamente a nosotros. Dios es quien se acerca. Dios no desecha a su siervo. Debemos destacar esta segunda comisión no como una repetición mecánica de la primera, sino una expresión de gracia.
Dios es el que llamó y también es el que restauró. El texto no dice que Jonás buscó a Dios, sino que Dios vino a él. Esto subraya la iniciativa divina de restauración. Esta es otra expresión de misericordia y amor y debe llevarnos a reflexionar. Dios es infinitamente mejor que nosotros en todo aspecto. Cuando nosotros perdonamos, a veces perdonamos, pero todavía guardamos ese resentimiento por aquella persona. Perdonamos, pero cuando se levanta un pleito nuevamente, recordamos ese acto. No perdonamos como Dios. Él perdona y olvida. No porque Él desea olvidar, sino porque Él lo ha hecho. O sea, él lo ha proclamado, Él va a olvidar. Porque Él lo quiere hacer. Pero nosotros no, nosotros guardamos resentimiento. En eso vemos un acto mucho mejor y más grande. Dios sí sabe perdonar y deberíamos de aprender a Él. Dios resuelve tener amor por su profeta. Él restaura la misión que el profeta había desobedecido. Es importante destacar que este no es el único evento donde Dios hace este tipo de actos. A mí me encanta una historia y que cada vez que la leo en Crónicas me hace reflexionar, y es la historia del rey Manasés. Si la han visto y la recuerdan, es preciosa. Igual se las quiero contar brevemente. El rey Manasés es un rey que fue... si yo pusiera el primero, creo que es Acab, pero después de Acab diría que Manasés se acerca mucho a uno de los reyes más malvados que han existido. Dice que tenía idolatría extrema. Él restauró los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares de Baal, adoró a Astarte, diosa de Cananea, se postró ante todos los ejércitos de los cielos, a los astros, y los sirvió. Después nos dice también que él profanó el templo, edificó altares paganos dentro del templo de Dios, donde el Señor había dicho que él habitaría ahí. Tenía prácticas ocultistas y espiritistas, practicó adivinación, hechicería, consultó a médiums, espiritistas, introdujo prácticas abominables como comunes entre las naciones paganas. Hizo sacrificios humanos, hizo pasar a su propio hijo por fuego. Eso quiere decir que él sacrificó a su propio hijo como una ofrenda a dioses paganos. Fue responsable de una gran corrupción moral y espiritual en Judá. Él hizo violencia y derramamiento de sangre. Y él también desobedeció a profetas. Dios le habló por medio de profetas, pero no escuchó ni se arrepintió. Cuando yo leo al profeta Jonás, y los invito a que lo puedan leer, en 2 Crónicas 33, los va a poner a meditar. O sea, el tipo era malvado. O sea, no hay otra manera de expresarlo. Era malo. Es que ahora hablaba con un hermano y le decía, digamos, yo entiendo que Nínive era mala. O sea, ellos eran violentos, pero eran especialmente violentos contra sus enemigos. Pero Manasés era violento contra su familia, porque él sacrificó a sus hijos. O sea, el grado de violencia que habitaba en él y de perversión era extrema. Y después de toda esta historia, Dios obviamente castiga a Manasés, permitiendo que los asirios lo encarcelen. Él estando ahí, encarcelado, pide perdón a Dios. Él se arrepiente. Y nuevamente vemos un acto que debería sorprendernos. Manasés es perdonado. Es restaurado. Y nosotros no estamos lejos de Manasés. Aún así, Dios ejerce su misericordia. Esto vemos nuevamente la desconexión nuestra con la desconexión del corazón de Dios. Porque yo cuando leo al rey Manasés, yo digo, que muera. Él merece morir. Mató a su hijo. Y yo creo que más de uno se identificaría con eso. Mató a su hijo. Que muera.
Pero vemos nuevamente la desconexión con el corazón de Dios. Manasés se arrepiente y Dios ejerce su misericordia. Lo restaura, lo pone nuevamente como rey. El castigo que yo le hubiese ejecutado a Manasés está totalmente desconectado del corazón de Dios. Y cada vez que de nuevo el Señor me empieza a predicar en este texto de Jonás, de verdad yo digo, estoy desconectado del corazón de Dios. Y así somos nosotros. Estamos desconectados de Él. No sé en qué pecado o qué circunstancia o malas decisiones usted ha tomado. ¿En qué ha ofendido a Dios esta semana o estos meses? Pero le puedo decir con total seguridad, hay esperanza. Dios le dio un nuevo comienzo a Jonás. Dios le dio un nuevo comienzo a Manasés. Eso sí, debes arrepentirte, confiar en Dios. Pero le puedo decir que no existe pecado imposible de perdonar para Dios. No existe nada que Dios no pueda perdonar. Continúa el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora vemos nuevamente el llamado renovado de Jonás. Dios no desestimó a Jonás, sino que ahora le da nuevamente el mensaje. A diferencia del capítulo 1, versículo 2, Dios no le da el contenido del mensaje. Solo le está diciendo, levántese y vaya a Nínive. Jonás debe confiar y obedecer, sin saberlo todo. Él solo debe confiar en la voluntad soberana de Dios. Es parte de la fe. Una fe que cree luego de una aflicción dura. Es la fe en que creyeron los antepasados. Es la misma fe de Abraham. Y como muchos otros, como dice el libro de Hebreos, Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir a un país que le daría. Aun cuando no sabía hacia dónde iba, Abraham confió tanto en Dios que vivió como extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad de Dios que había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros. ¿Por qué les leo el texto de Hebreos 11? Porque ahora Jonás, después de toda su experiencia, lo ha llevado a confiar en Dios y a tener más fe en Dios. Si él sabía su palabra y la conocía, porque sabemos que en capítulo 2 les había mencionado que él ora con los salmos, quiere decir que él conocía la palabra, ahora pone en práctica lo que sabe de ella. ¿Por qué? Porque lo ha visto. Dios ejecutando, Dios haciendo mover los vientos, la tormenta, Dios haciendo mover un pez para tragarlo, ahora expulsándolo de ese pez. Ha hecho crecer la fe de Jonás. Y es la misma fe que tenemos que nosotros tener. Creer en sus promesas, aunque no las veamos. Y aunque nunca las podamos entender. En el capítulo 1 yo les decía, debemos comprender que existen muchos actos en nuestras vidas que tienen un propósito redentor, más allá del que nosotros podemos contar.
Yo les comentaba de unos misioneros y cómo la muerte del misionero trajo un ayudamiento grande en las misiones. Él no lo hizo pensando en eso, simplemente tuvo fe en creerle a Dios. Es el mismo acto que se está ejecutando ahora en el corazón de Jonás. Tiene fe, porque ha pasado por una experiencia dura. Eso lo ha hecho comprender más a Dios. Ahora entiende más el corazón de Dios. Es la misma fe que debemos aspirar a tener, confiando en Dios y que Dios cumple sus promesas. Confiando que, aunque no vemos en este mundo las cosas, en la eternidad estaremos eternamente con Él. Como peregrinos, creyendo en fe. El mensaje que yo te diré. Sinclair Ferguson subraya que es la esencia de la obediencia profética. Proclamar solo lo que Dios dice, no lo que el profeta desea. Él no sabía el mensaje. Simplemente Dios lo envía. Y este detalle se aparta mucho de los mensajes que escuchamos en las iglesias hoy. Poblado de confort, de autoayuda, proclamando lo que los oyentes quieren escuchar. Pero debemos entender que debemos obedecer en fe. Obedecer fielmente su palabra, no agregando ni quitando. Ser fieles en todo lo que Dios ha dicho. Es suficiente para nuestra vida. Es completa. No hay necesidad de nada más. El versículo 3 nos dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. A diferencia de Jonás, capítulo 1, versículo 3, donde el profeta se levanta para huir, ahora se levanta para obedecer. Y estamos viendo un contraste. Cada capítulo, por lo menos al principio del capítulo 3, está teniendo una comparación del capítulo 1. En el primero, desobediencia. En el tercero, obediencia. Una obediencia restaurada. Esta transformación es evidente en la vida restaurada espiritual del profeta. Sinclair Ferguson nuevamente dice, la gracia que restaura también capacita para obedecer. El texto nos dice, conforme a la palabra de Jehová. La obediencia no es parcial ni selectiva. Jonás no va por su propio mensaje, sino por la agenda de Dios. Él en sumisión total a la voluntad de Dios va y cumple. También el texto nos dice que era una ciudad grande en extremo. El hebreo literalmente dice una gran ciudad para Dios. Lo que puede implicar no solo el tamaño, sino también la importancia en los propósitos divinos y restauradores de Dios. La frase 3 días de camino puede inferirse que el tiempo para predicar dentro de Nínive iba a tardar 3 días. Esto nos tiene que dar a entender qué tan grande es la ciudad. O sea, 3 días de camino. Lo cual refuerza la magnitud e influencia que tenía esa ciudad. La obediencia también capacita a Jonás para predicar 3 días. Ahora él es completamente obediente. Dios le dice, vaya y predique. Y va a durar 3 días. Si vemos a Jonás del capítulo 1, probablemente ni siquiera iba a querer ir. Y ahora Dios le dice, tiene que ir a predicar 3 días. Es decir, tiene que ir a recorrer sin descansar 3 días predicando una ciudad. Y Jonás obedece. La obediencia verdadera no espera condiciones ideales. Jonás no negocia, no pide garantías. Él simplemente obedece. Así también el creyente debe responder al llamado de Dios con prontitud. Pero ¿cuántos de nosotros nos quejamos tanto para servir? Esperamos los momentos ideales. No, es que no quiero ayudar en eso. No quiero servir recogiendo la basura. No quiero servir limpiando. Esperamos el poder servir de la manera más ideal posible. No servimos en obediencia. Eso debe reflexionarnos. ¿Cuál es la forma de su servicio?
¿Usted espera estar en el momento ideal? ¿Espera encontrar el mejor momento? ¿Espera que sean reflejadas las luces ante su servicio? ¿O simplemente como Jonás? Obedece. Obedece sin importar el servicio. Obedece porque entiende que se le sirve a Dios. Es la misma obediencia que Jonás está teniendo. Es la misma obediencia que nosotros como creyentes debemos tener. Versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás proclama un mensaje de solo 5 palabras en hebreo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ferguson nuevamente nos dice que probablemente esto es un resumen de un mensaje completo, pero que su fuerza radica en la claridad. Es simple, es sencillo. De aquí a 40 días, ustedes van a ser exterminados. No hay nada más. No hay que ponerle brillantez a ese mensaje. No hay que ponerle un espectáculo o palabras bonitas. No. El mensaje de Dios es claro. No ocupa nada más. Él es perfecto. De aquí a 40 días destruiré. El número 40 está asociado con juicio y prueba. El diluvio, Moisés en el Sinaí, los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto. Aquí el 40 representa una ventana de gracia antes del juicio. 40 días son el tiempo de arrepentimiento. Luego dice, será destruida. El verbo hebreo aquí puede significar volcar, derrumbar o incluso transformar. Cuando escuché esto, me llamó sorprendentemente la atención. Esta parte, que quiere decir, de aquí a 40 días será destruida, puede ser cambiada. En lugar de será destruida en será transformada. Los comentaristas dicen que aquí hay un doble propósito. Y es que Dios siempre tiene un propósito más eterno del que podamos ver. Que esta palabra, y no se use otra palabra en hebreo que podría significar posiblemente más, destruir nada más, Dios no utiliza esa. Dios utiliza una palabra que tiene un doble significado. Destruir o transformar. Eso nos tiene que llegar a meditar. Existe un doble propósito en esto. Dios también está diciendo a Nínive, arrepiéntase, en 40 días serán transformados. ¿Están viendo ya la misericordia de Dios? Dios es tan infinitamente grande que Él ya en sus palabras a través del profeta está diciéndole al pueblo de Nínive, arrepiéntanse, en 40 días serán transformados. Dios está mostrando juicio y misericordia al mismo tiempo en solo 5 palabras. No tenía que buscar un diálogo extenso. Solo 5 palabras bastaron para ejecutar su juicio y misericordia al mismo tiempo a una ciudad pagana. Una simple oración. Ahora el profeta predica con fidelidad. Su obediencia, aunque imperfecta, es usada poderosamente para el plan magnífico de Dios. No es por la obediencia del profeta. No es porque Jonás habló de la manera más extensa o más bonita o más elocuente. Jonás simplemente fue una herramienta usada. Las palabras vienen de Dios. Otro dato importante es que el texto enfatiza que Jonás solo había recorrido un día. Un camino de un día, dice la palabra. Y el mensaje ya comenzó a surtir efecto. O sea, ni siquiera tuvo que llegar a los 3 días. Solo el primer día, el proclamar de aquí a 40 días, Nínive será destruida, ya empezó a surtir efecto en todos los ninivitas.
es un impacto masivo. Como les decía, no necesito adornos. El mensaje de Dios tiene la fuerza para quebrar el corazón más duro. El profeta Jeremías dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. Su palabra es la que destruye el corazón más duro, más endurecido. Cuando predicamos a nuestros seres queridos, no tratemos de pensar que si suavizamos el evangelio va a causar algún efecto. Solo la palabra de Dios simple va a destruir el corazón más duro. El corazón de los ninivitas era duro, eran violentos. Ya hemos hablado de esto. Y un mensaje tan simple de 5 palabras debería de sorprendernos. O sea, solo 5 palabras. Dios no necesitó tirar un argumento larguísimo, ni necesitó defenderse como muchos hombres por ahí afuera hacen pensar que necesitan defender a Dios. Dios no necesita defender. Él se defiende solo. Solo 5 palabras bastaron para destruir el corazón de una ciudad enorme. Solo 5 palabras. Eso debe llevarnos a meditar. Solo la palabra de Dios puede quebrar el corazón más duro. Y solo la palabra de Dios pudo quebrar nuestro corazón. Solo la palabra de Dios puede cambiar la vida de nuestros hijos. No los obsequios, no los regalos, la educación. Solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos. Solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón de nuestros seres queridos. Es simple. No se mate, no trate de pensar qué mensaje tengo que llevarle a mis hijos. Solo su palabra. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La palabra creyeron a Dios debe hacernos reconfortar. Dios ya había planeado salvar a una ciudad entera. Dios ha ejecutado sus actos del principio. Desde la eternidad, Él ya había decidido salvar a Nínive. La acción de creer solo viene de Dios. El acto de creer que nosotros tenemos solo vino de Dios, no de nosotros. No es que usted o yo tengamos la capacidad de creerle. Es más, no lo hacemos. Es Dios quien ejecutó su santa voluntad para que usted y yo podamos tener fe en Él. Y es la misma fe puesta en los ninivitas. Ellos creyeron a Dios de nuevo en un mensaje de solo 5 palabras. Estas declaraciones deben hacernos reflexionar. Son sorprendentes. No dicen que creyeron a Jonás, sino a Dios. El mensaje del profeta fue recibido como palabra divina. Esto refleja lo que Pablo diría de siglos después: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego nos dice que hicieron ayuno y cilicio. Son expresiones externas de arrepentimiento. Estas acciones no fueron espontáneas. Antes del decreto final y el decreto que está dando Jonás, lo que viene en el corazón de los ninivitas es convicción profunda de pecado. Dios ha transformado el corazón de los ninivitas. No necesitó 40 días, no necesitó 3 días de camino, lo hizo en un día. Él transformó el corazón de los ninivitas. Ellos desean una devoción. Ellos desean honrar a Dios. Y la mejor manera que expresan eso, con ayuno y cilicio. Ellos quieren honrar
al Dios que el profeta les está llevando. La fe genuina nos lleva a un arrepentimiento genuino, visible. El ayuno y el silicio eran expresiones culturales de humillación. No eran meros rituales, sino señales externas de una convicción interna. Dios ya había trabajado en el corazón de los ninivitas. Albert Martin resalta que este versículo muestra una fe que inmediatamente produce frutos dignos de arrepentimiento. Ellos con convicción entienden que han pecado y lo buscan, se arrepienten. Dice que desde el mayor hasta el menor, la respuesta es universal. No hubo distinción de clases, edades, ni estatus. El Espíritu de Dios obró poderosamente en cada persona de Nínive. Ferguson observa que esto es una señal de un verdadero avivamiento. Cuando la palabra penetra sin discriminación. De hecho, podemos destacar que Nínive es el primer gran avivamiento. Sé que esta palabra ha sido muy perturbada en estos días y lastimosamente ha sido mal influenciada, creyendo que un avivamiento son expresiones corporales de hablar en lenguas que no conocemos ni entendemos, o profetizar cosas que no están en la Escritura. Pero este es un verdadero arrepentimiento. Esto es un verdadero despertar. Esto es un verdadero avivamiento. Cuando toda una ciudad está escuchando la voz de Dios y lo primero que hace es arrepentirse. ¿Saben que han pecado delante de Dios? Han ofendido a Dios. Y el primer acto espontáneo de un avivamiento es arrepentirse. Dios cambió una ciudad. Todo inició por un profeta e inició primero por un arrepentimiento del profeta. Él necesitaba primero arrepentirse antes de poder llevar un arrepentimiento genuino a la ciudad. Dios necesitaba tratar con su corazón. Hermanos, hoy Dios necesita tratar con tu corazón. Todos hemos pecado y hemos desobedecido a Dios. No hay ninguno aquí, ni yo, puedo levantar la mano y decir que no he ofendido a Dios en esta semana, en este día, en esta mañana. Si no entendemos el arrepentimiento genuino, si no nos arrepentimos diariamente, no podemos conocer a Dios verdaderamente. Dios cambia una ciudad, Dios cambia a un profeta desobediente, un profeta que intentó huir, un profeta que jamás pudo pensar que Dios lo utilizaría como una herramienta para avivar a toda una nación y redimirla para el Dios vivo. La fe salvadora no es una mera aceptación intelectual, sino una confianza reverente que produce frutos de arrepentimiento. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Con qué indiferencia o con qué quebrantamiento? ¿Cuál es el fruto actual de nuestras vidas? ¿Vivimos pensando que somos mejores que Jonás? ¿Vivimos todos los días sin poder realmente arrepentirnos a Dios? El creyente debería meditar todos los días, si es posible, en qué ha pecado, en qué ha ofendido a Dios. Eso hace que no olvidemos quiénes somos. También nos ayuda a dejar de ser orgullosos, porque somos orgullosos. Y yo me levanto como el primero. Pero entre más recordemos de dónde nos sacó Dios, de dónde ejerció su gracia, más podemos exaltarlo a Él y rebajarnos a nosotros mismos. El versículo 6 nos dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido,
se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese versículo es uno de los momentos más dramáticos en el capítulo 3. Aquí vemos al mensaje de juicio no solamente impactó al pueblo, sino al mismo rey. Alcanza al corazón del rey, al poder político y social de esa época. La reacción del rey es un modelo de humillación pública. Ustedes deberían de entender que este acto que está haciendo el rey es algo que podría caer en desagrado ante muchos, ante otros reyes. Él está haciendo un acto público de humillación. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El verbo hebreo implica que el mensaje penetró, alcanzó al corazón del rey. Llegó hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del corazón. No fue una simple información superficial. No fue que alguien simplemente le llegó diciendo, alguien está predicando por ahí, diciendo que nos van a destruir. En 40 días, nosotros, una ciudad tan enorme, de 3 días de camino, que hemos conquistado naciones. Otros hubiesen pensado y reaccionado de esa manera. Pero ¿cuál es la reacción del rey? He pecado contra Dios. He ofendido a Dios. Tiene una convicción profunda. Dios está tratando con el corazón del rey. Esto muestra que el mensaje de Dios actúa. Y un mensaje proclamado con fidelidad siempre cumple su propósito. No es una palabra vacía. Trasciende a clases sociales y estructurales. Es el poder de Dios. Y se levantó de su silla. Quiere decir que se levantó de su trono. No era digno de ser el rey. Hasta está delante de Dios y ha pecado delante de Dios. No soy digno de estar sentado acá. Eso representaba simbólicamente indignidad, humillación. Al levantarse, el rey renuncia simbólicamente a su soberanía para reconocer una soberanía más grande. ¿Cuántos debemos de arrepentirnos nosotros? Que escuchamos la voz de Dios y seguimos como si no importara. Escuchamos todos los días la voz de Dios. Escuchamos su palabra domingo a domingo. Y olvidamos apenas salimos del templo. El rey de Nínive no hizo eso y debe exhortarnos. Él no actuó de la misma manera que usted y yo actuamos, que olvidamos la palabra predicada. Él lo actuó con humillación. La palabra entró en su corazón, lo transformó. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha transformado realmente su corazón? O simplemente ha sido algo que escuchamos y olvidamos. Deberíamos de sentirnos humillados por este rey. Es más, por todo el pueblo de Nínive. Son más creyentes que nosotros. Creen más en Dios que nosotros. Son más quebrantados que nosotros. Estamos viendo un rey pagano, violento, asesino, que probablemente hacía actos terribles, iguales o peores que el rey Manasés. Pero ahora responde de una manera genuina delante de Dios. Ferguson señala que este es un gesto de confesión tácita. Yo no soy el Rey Supremo. Hay uno más alto que yo. Se dice que se despojó de su vestido. El vestido real era el símbolo de poder, riqueza, estatus. Quitárselo es una humillación voluntaria. No soy digno de estar ante Dios. En el contexto bíblico, despojarse de vestiduras es un signo de duelo, quebranto y arrepentimiento. Génesis 37, 3, 4.
Segunda de Samuel 13, 19. Él sabe que ha pecado contra un Dios santo. Se cubrió de cilicio. El cilicio era una tela áspera, usada en tiempos de luto o penitencia. Está reflejando aflicción del alma y una disposición a la corrección divina. Él sabe y reconoce su pecado. ¿Cuántos de nosotros pecamos y nos justificamos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos pecado delante de Dios? Y puede ser que no estamos delante de nadie más, pero aún delante de Dios tratamos de justificarnos. Dios, es que lo hice, pero es que no fue tan grave. Dios, es que lo hice, pero tú entiendes. No tenemos un acto correcto de humillación. No nos arrepentimos. Buscamos cómo justificarnos y nuestro arrepentimiento ya no es genuino. Pero este rey entiende mejor su pecado que usted y yo. Esto nos debe exhortar. Este rey comprende más a Dios que lo que usted y yo hacemos en nuestra práctica. Porque probablemente en nuestra teología sabemos mucho, pero nuestra práctica está divorciada de nuestra teología. Y este rey sí está practicando. Lo poco que conoció a Dios, 5 palabras. Y ya tiene una mejor práctica del arrepentimiento que muchos de nosotros. Y dice, se sentó sobre ceniza. La ceniza simboliza muerte, destrucción y humillación. Sentarse sobre ella es decir, reconozco que merezco el juicio. He pecado contra Dios. No soy digno. Un arrepentimiento desde el liderazgo. El rey no espera que el pueblo actúe primero. Él va y lo hace. Él mismo toma la iniciativa. La gracia alcanzó al poder más alto. El hecho de que el rey se humille muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Muchas veces oramos, la vez pasada mi esposa me exhortó con eso. En las oraciones que hacemos los miércoles, hay una que dice que debemos de orar por el poder político. Y siempre oramos enfatizando que Dios no permita que las leyes vayan en contra del evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros oramos? Dios, y transforma los corazones de ellos. Sálvalos, porque también necesitan salvación. Nadie está exento de necesitar salvación. Desde el más pobre al más rico. Todos necesitamos la gracia de Dios. Pero de nuevo, nuestro corazón es tan malvado que nos lleva a pensar que solo unos, los más malvados, los más pobres, los más humildes. Pero es que todos hemos pecado delante de Dios. ¿Por qué nuestra oración no está genuina también hacia los poderes políticos? ¿Por qué no oramos para que Dios traiga un presidente realmente creyente y que Dios transforme su corazón? Lo puede hacer. Lo hizo con el rey de Nínive. Es más, lo ha hecho con otros reyes. Dios ha utilizado a reyes paganos para llevar su palabra. ¿Acaso Dios no tiene ese poder? ¿O no confiamos suficiente en su palabra? ¿No confiamos suficiente en el poder transformador de Dios? Jonás 3:7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua. Este versículo describe el decreto oficial del rey de Nínive. Él está institucionando un arrepentimiento general a toda la ciudad. Nadie queda exento de esto. Es una acción pública y colectiva. Proclama y anunciar. El uso de 2 verbos que refuerzan una solemnidad en el acto. El mensaje debe ser difundido a todos. Todos deben arrepentirse. Por mandato del rey y de sus grandes. Eso indica que es el consejo de autoridades de Nínive.
no viene de cualquiera. Está mandando una proclamación genuina desde todos los poderes políticos de Nínive. Un arrepentimiento genuino. Hombres y animales. Esta inclusión puede parecer extraña, pero en el contexto del antiguo cercano oriente, los animales eran parte integral de la vida social y económica. Su ayuno simboliza la totalidad de arrepentimiento. Eso no significa que los animales se estaban arrepintiendo, ni que los animales el Señor les ha llevado la gracia. Simplemente significa que aún los animales deben entender que el pueblo ha pecado contra Dios. Y ellos también van a tener que tener la consecuencia. Ayuno total. No es solo parcial, sin comida, sin agua. Es una convicción real que hay en el corazón del rey y el corazón de Nínive. El ayuno es la expresión de humillación que encontramos más en el Antiguo Testamento, de un pueblo que se humilla y entiende que ha ofendido a Dios. Es un arrepentimiento no individual, es colectivo. Por eso se le conoce como el primer gran despertar. Aquí no es solo unas personas, hablamos del mayor hasta el menor. Y los animales también van incluidos, los poderes políticos también. Este es un gran despertar, un verdadero avivamiento. Todos en convicción saben que han ofendido a Dios. Versículo 8 nos dice: cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta palabra rapiña es violencia. Quiere decir de la violencia que hay en sus manos. El versículo es un decreto real y revela elementos esenciales en un arrepentimiento genuino. Aquí pasó de un ayuno externo en el versículo 7 a una convicción interna. Está cargado de imperativos. Cúbranse de cilicio hombres y animales. Reitera el luto colectivo. El cilicio simboliza humillación y aflicción. Clamen a Dios fuertemente. Implica clamor intenso, desesperado, súplica. Yo no sé cuándo usted ha pecado o yo no sé en qué usted ha fallado, pero nuestra súplica a Dios debe ser así, incesante. Si yo no debo dormir, no voy a dormir con tal de buscar el clamor y misericordia de Dios. Ese es el acto que ellos están haciendo. Conviértase cada uno de su mal camino. Aquí pasó de algo general a algo individual. Ahora el rey está diciendo: no, convirtámonos todos como pueblo. No, conviértase cada uno de su mal camino. Cada persona en este pueblo de Nínive debe arrepentirse genuinamente. Y esto es lo más importante. Dios no está dejando espacios para que cada uno diga: Dios, he pecado contra ti. No, Él les está diciendo en qué han pecado. Cada uno arrepiéntase de la violencia. Denota injusticia, opresión, abuso de poder. Es la característica de la cultura asiria. Eso lo mencionaba en el capítulo 1. Ellos eran reconocidos por violentos. Y ahora Dios lo tilda. Arrepiéntanse de su violencia. Hermano, recuerden que ha pecado. No olvide su pecado. Y arrepiéntase de ese. Este versículo refleja los elementos clásicos del arrepentimiento: dolor del pecado, aflicción genuina, clamor a Dios, dependencia espiritual, conversión moral, abandono del pecado, reconocimiento del pecado específico, violencia. El arrepentimiento para vida es un acto de gracia por el cual el pecador, al ser convencido de su pecado, se vuelve a Dios con tristeza y arrepentimiento.
y ahora con un propósito nuevo obedece. El texto no habla de pecado en abstracto, sino de violencia. El arrepentimiento bíblico nombra el pecado. No se canse de buscar, de pensar en qué usted ha ofendido a Dios. No lleve sus actos pecaminosos como algo ligero. Recuérdelos. Lo invito a que los apunte si es necesario. No nos olvide. Usted está pecando y ofendiendo a Dios. Duélase de su pecado. Entre menos se acuerde usted de ese pecado, más duro se vuelve su corazón. Entre más recuerde su ofensa a Dios, más humillado es usted y más exaltado es Él. Jonás, versículo 9 dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este versículo expresa la esperanza humilde del pueblo de Nínive, encabezado por el rey. Y es una pregunta retórica, con reverencia y temor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Él no sabe si se va a arrepentir, pero se lo expresa a Dios. Se lo expresa al pueblo. En pocas palabras, hasta tiene más fe que muchos. ¿Quién sabe si realmente lo hará? No hay exigencia o manipulación. Él no está confiando en que Dios lo va a perdonar. Él espera que Dios lo haga. No manipula. El pueblo solo presume el perdón y se somete soberanamente a que pueda suceder. Si se volverá y se arrepentirá Dios, eso no implica que Dios cambia de carácter. Dios no cambia. Eso simplemente implica que Dios nos está mostrando, así como lo ha dicho en otros textos del Antiguo Testamento, que si un pueblo se arrepintiere de su mal camino, Él es justo y bueno para perdonarlo. Ese versículo es una joya, nos está mostrando la comprensión de la misericordia divina, la justicia y la posibilidad de que Dios nos perdone. Aunque los ninivitas no tenían revelación completa, ellos no conocían la Escritura, nuevamente solo conocían 5 palabras. Dios se ha revelado misericordiosamente en ellos. Dios es libre en su gracia. El arrepentimiento humano no obliga a Dios, pero es el camino que Él ha establecido para recibir la misericordia. La esperanza del pecador está en el carácter de Dios y no en sus propios actos. La confesión enseña que el arrepentimiento no es una obra que merezca el perdón, sino una condición necesaria para recibirlo. El verdadero arrepentimiento no exige, sino que espera misericordia de Dios. Aunque con la comprensión limitada de los ninivitas, actuaron con más sabiduría que muchos de nosotros. Este versículo nos recuerda que debemos predicar la gravedad del pecado, la posibilidad real de perdón, sin prometer que prometiendo lo que Dios ha dicho. Aquel que se arrepintiere genuinamente, Él lo perdonará. Dios tiene un carácter misericordioso. El libro de Jonás nos muestra no solamente su justicia, sino de verdad el corazón de Dios. Un corazón más misericordioso del que muchos nosotros pensamos. Porque nosotros los reformados tenemos una tendencia de ver a Dios solamente con justicia, con ira.
Y de nuevo, no es que sea así, no sea así. Él es justo y tiene ira contra el pecado. Pero se nos olvida muchas veces su misericordia. Es el acto más hermoso que podemos ver. Y es el acto que usted y yo no merecíamos, pero recibimos. El versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían hecho, que les haría, y no lo hizo. Este versículo es la respuesta divina al arrepentimiento de Nínive. El clímax de este capítulo. Dios ahora, con corazón misericordioso, ha decidido perdonar. Y vio Dios nuevamente un acto de Él. Vio Dios lo que hicieron. No simplemente oyó, no simplemente vio la acción del ayuno, vio el corazón. Él conoció el corazón de los ninivitas, conoció el corazón del rey. Él vio más adentro de lo que nosotros externamente podemos demostrar. Que se convirtieron de su mal camino. Ese verbo implica que hubo un cambio radical de sus vidas. No hay otra forma de verlo, es una conversión masiva de creyentes. No era solo un remordimiento, sino una transformación. Lo que Dios dijo, Dios lo ejecutó. En 40 días, Dios transformará Nínive. Se arrepintieron del mal que habían hecho. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Este versículo ilustra una verdad fundamental. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su justicia no es inflexible ni mecánica. Está en armonía con su compasión. La confesión nos dice, es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pero también que obra en la historia conforme a su voluntad soberana, respondiendo a la oración y al arrepentimiento. Ezequiel 33, 14, 16, y dice, y cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío se restituyere de la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no conociendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Esto es algo reiterativo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios perdona un verdadero arrepentimiento, una convicción de pecado, Él lo hace. Dios es misericordioso, Él ve el corazón. Dios es misericordioso, Él ve el corazón. El ver el verdadero arrepentimiento del mal. Dios ve más allá de nuestras obras externas. Ve más allá de lo que aparentamos ser. Él ve el corazón. Vio el corazón de Nínive. Y hermanos, esto debería preocuparnos. Ve también tu corazón. No lo que aparentamos acá. Porque la apariencia es fácil. Él ve el corazón. Usted puede estar aquí en este lugar, ser un miembro de la iglesia por muchos años y aparentar algo. Pero al final para él no ha sido engañado. Ha sido engañado a nosotros. Y podrá engañarnos por muchos años. Pero para él no hay engaño. Él sabe lo que es usted y lo que hay en su corazón. Pero también hay esperanza. Perdonó a Jonás, lo restauró. Perdonó a Nínive. También lo puede perdonar a usted. Deje de aparentar algo que no es. Busque a Dios con sinceridad, con honestidad. Y así como los ninivitas,
Arrepiéntase. Cristo es el mejor y más obediente profeta también. Jesús mismo dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está en este lugar. Jonás anunció juicio, pero Cristo vino proclamando tanto juicio como salvación. Y no solo lo anunció, sino que le llevó sobre sí el juicio que usted y yo merecíamos. Jonás fue restaurado después de su desobediencia. Cristo nunca necesitó ser restaurado, pues vivió en perfecta obediencia. Jonás predicó a una sola ciudad. Cristo envió las buenas nuevas a todas las naciones. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez por su pecado. Cristo estuvo 3 días en la tumba por el nuestro. Así el arrepentimiento de Nínive anticipa un arrepentimiento mayor y más grande. No sé cuántas personas habían en Nínive, probablemente muchas, miles, pero la transformación del evangelio por medio de la cruz ha convertido a millones. La obra del mejor profeta trajo el mayor y más grande avivamiento. Jonás 3 nos representa la gracia soberana. Dios no solo restaura al profeta caído, sino que también extiende la misericordia a marineros y a una ciudad pagana, idólatra y violenta. Nos confronta con 3 verdades fundamentales. Dios es paciente con sus siervos, y eso nos debe llenar de misericordia y de amor, porque es paciente con usted y conmigo también. La restauración de Jonás nos recuerda que el Señor no desecha a los suyos. Y no los desechó, no desechó a Pedro, no desechó a Manasés, no desechó a Pablo, no desechó a Jonás. Esto es gracia pura. Como enseña la confesión, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Hermano, aquellos que somos hermanos, nosotros seguimos siendo justificados. Seguimos siendo perdonados día tras día. El perdón no se ejecutó una noche que usted recuerda o un día específico. El perdón se sigue ejecutando día tras día, día tras día, día tras día. La sangre de Cristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La misericordia se sigue ejerciendo en nosotros. Si no, ya estaríamos destruidos. Segundo, Dios obra poderosamente por medio de su palabra. El mensaje de juicio de aquí a 40 días Nínive será destruida fue suficiente para quebrantar el corazón de una ciudad entera. No fue la elocuencia de Jonás, sino la autoridad de la palabra y la unción del Espíritu Santo en cada ninivita. Como afirma Ferguson, no son las muchas palabras las que Dios usa, sino las palabras que Él ha dicho. No son nuestras palabras las que van a transformar el corazón de nuestros seres queridos. Es la palabra de Dios, simple. Tercero, Dios responde al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento de Nínive fue visible, colectivo y profundo. No fue manipulado ni superficial. El rey mismo se humilló y el pueblo clamó con esperanza. ¿Quién sabe? Y Dios también se arrepentirá de nuestros pecados. Dios en su misericordia lo hizo. El juicio que había anunciado se convirtió en una transformación. Esto nos hace confiar más y más en la misericordia y gracia del Señor. Este precedente se conoce como el primer gran despertar, el primer avivamiento
Dios obró el corazón de Nínive, mostró el pecado colectivo del pueblo y transformó el corazón. Como les decía, sé que la palabra avivamiento en esta época ha sido corrompida por muchos movimientos carismáticos, pero el avivamiento verdadero existe. Debemos recordar que todo inicia por Dios y para Dios, no por los hombres, no para darse gloria a sí mismos. Él inició formalmente el avivamiento cuando escogió a Nínive desde la eternidad. No es una manifestación de cosas extrañas o eventos visibles. Es un avivamiento, inicia con un arrepentimiento genuino, un reconocimiento del pecado y una gracia que nos maravilla por el perdón. Un avivamiento da gloria a Dios en su acto, y así lo hizo. Nínive sirvió para exaltar la misericordia de Dios. ¿Has fallado usted como Jonás? ¿Ha ofendido a Dios? Tenga fe. Dios puede restaurarlo. A nosotros, hermanos, que exponemos la palabra, y a aquellos que también evangelizan a familiares, recordemos, tu palabra simple es la que transforma el corazón, no nuestra elocuencia. Finalmente, a los conocidos o visitas, si Nínive, una ciudad pagana, se logró arrepentir por el mensaje de juicio, ¿cuánto más al oír el Evangelio de Cristo, hoy puede usted arrepentirse de su pecado, creer en fe? Hay esperanza, hay salvación en el Hijo. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, indignos, inmerecedores, Señor, de toda tu gracia y misericordia. Así como los ninivitas un día nos alcanzaste, permítenos recordar tu obra y permítenos recordar que el que ha empezado la buena obra nos perfeccionará. Aunque fallamos y lo vamos a hacer, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Pon en nosotros un corazón genuino de arrepentimiento, un corazón que entienda que ofende y que te ofende todos los días. Que reconozcamos también que tú nos restauras, que nos perdonas de nuestra maldad. Ayúdanos a cambiar, a tener un corazón más genuino como los ninivitas, a reconocer nuestro mal caminar. Y aquellos que nos visitan, Dios, rogamos que la palabra, Señor, expuesta, no por mí, sino porque es tuya, pueda transformar sus corazones. Rogamos, Señor, todo esto en tu nombre, en la obediencia perfecta de aquel mejor y mayor profeta, Cristo Jesús. Amén y amén.